Bien, pues buenas tardes. Son las 6:20 aproximadamente de la tarde de hoy, 24 de abril de 2017, y damos paso a una reunión, en este caso extraordinaria, nuevamente, de nuestra Junta de Directores. Vamos entonces, tenemos quórum. Hoy hay dos compañeros que no están. Tenemos al presidente de la Junta, que ya previamente se había excusado con nosotros, y él, pues, como había notificado y notificó por un comunicado vía correo electrónico, pues no va a estar presente en este mes, y por tal razón, pues este servidor va a estar fungiendo como presidente interino durante este tiempo. Adicional a eso, pues entiendo que no está Yesenia Díaz tampoco, pero ella creo que se comunicó en el día para decir que no iba a poder llegar. Fuera de eso, pues como quiera, pues tenemos quórum. Vamos entonces a ver la agenda, y entonces pasamos por cada uno de los puntos. En primer lugar, tenemos la aprobación de la minuta de la reunión extraordinaria del 12 de abril. Tenemos en segundo lugar discutir los resultados de la reunión que la presidenta del Consejo de Estudiantes, Perla, tiene para compartirnos de los acuerdos que se negociaron con el comité y la acción a tomar. Tenemos que discutir el asunto sobre rectoría que estaba sobre la mesa, y pues le damos paso a asuntos nuevos y las fechas de las próximas reuniones. Y en ese sentido, pues lo que nos queda entonces, si se aprueba la agenda como está, pues entonces vamos a pasar al primer punto para aprobar la minuta de la reunión anterior. Ileana, ¿tienes la...? Sí, Ok, muy bien. Sí, pero vamos a dejar, pero vamos a pasarlo, que la imprima, pero entonces pasamos al próximo punto y luego la atendemos. No corre prisa. Discúlpame, pero fue que tú no la mandaste por correo entonces. No mandaste esa cena. No. Ok, no hay problema. Sí. Sí, porque como yo no tengo correo, no sé si la mandé. No. Está bien. Pues entonces vamos al punto número 2, que es ver la que habíamos quedado de la reunión pasada, que Perla nos iba a compartir lo que tenía que ver con la ratificación de acuerdos de la asamblea pasada de estudiantes, y bueno, si tienen algunas actividades pendientes, así que Perla, Pues tiene la informo palabra. todo lo que ha ocurrido luego de la última reunión de la Junta. El jueves hubo reunión del Consejo de Estudiantes y otra colación la recomendación de que fuéramos más específicos en los reclamos. Como consejo añadimos ciertas cosas, tomamos en consideración varios asuntos. De todas formas, nosotros ya lo hemos pautado asamblea hoy para hacer las votaciones del comité negociador sobre estos tipos de reclamos, y de paso pues ratificamos la certificación de la asamblea del 18 de abril. Ahí en esa asamblea, hoy, fue que se hicieron enmiendas a los acuerdos que les había presentado en la pasada reunión. Aquí tengo un informe escrito, el mismo fue enviado a la comunidad, y aquí están los nombres del comité negociador. Tengo entendido, mañana comenzamos el paro, martes y miércoles. Me enteré ya aquí en el comité negociador de parte de la administración, con quien vamos a estar negociando, compuesto por Ana Colorado, Linda Pintor, Susan, que es la orientadora, Alfred Díaz y Marisol Soto. Y de los miembros del comité negociador de estudiantes tenemos a
un representante de primer año, que es Arnaldo Ojeda, representante de candidato a graduación, Ángel Lamar. Miembros neutrales o pertenecientes a cualquier grupo estudiantil, tenemos a Rosalía Mota y Julián Collazo, y pues yo como parte del comité también, como presidenta del consejo. Mañana a las 12 estaremos reuniéndonos con ese comité para hablar sobre estos reclamos que voy a leer tal como están aquí. Que fueron las enmiendas que se presentaron en la asamblea de hoy. Discúlpame, ¿cuántos estudiantes fueron a la asamblea hoy? 103. Ok. Y entonces en la asamblea pasada habíamos, se tiró la moción de que el porciento de quórum, en vez de la mitad más uno, fuera el 10% para que las decisiones fueran oficiales. El 10% sería 57 estudiantes, nosotros contamos con 103 en la asamblea de hoy. El primer reclamo lee como sigue. En conmoción con la circunstancia actual del país, manifestamos y expresamos oposición a la reforma laboral y los recortes presupuestarios de los sistemas educativos públicos. Haciendo referencia a lo que mencionó Antía en la pasada reunión, eso es una manifestación que no determina si se va a huelga o no nos vamos a huelga. Eso es una proclama. Eso es una proclama que ustedes están haciendo. Exacto. Que es parte de lo de mañana, pero Exacto. no va a determinar si se van a huelga. Exacto. Es una proclama Sí, general. porque es algo que nos afecta, pero sabemos que como institución no Podemos resolverlo. Muy bien. Y ustedes van a, te voy a dejar leerlo, pero ustedes van a dividir esto con dos listas aparte para nosotros poder tener en concreto cuáles son manifestaciones de repudio o lo que sea y reclamos específicos condicionando la huelga. En estos reclamos, esos que te acabo de mencionar serían las únicas manifestaciones. La primera solamente. La primera, donde se unen todos los reclamos que habíamos mencionado en la pasada reunión de la ONU. Okay. Entonces, nuestro segundo reclamo, nos oponemos al aumento de las cuotas escalonadas. Luego del semestre de enero a mayo de 2017 a 2018, no aceptamos aumentos adicionales en los créditos y cuotas a los ya acordados en la determinación sobre la reestructuración de cuotas aprobadas el 10 de noviembre de 2016. Requerimos que la administración cree un foro abierto en la segunda semana de clases cada semestre, donde se divulgará la información en proyección al próximo semestre académico, a modo de que pueda consultarse con los estudiantes previo a cualquier modificación. Ok, yo te tengo que parar. Quiero estar clara y no se me olvida. Esto no incluye, ni va a incluir, ¿verdad? Ni ustedes pensaron en los estudiantes nuevos. Esto es solamente para los estudiantes que ya están en el sistema. Sí, ya estamos claros que los que están entrando, la En cantidad agosto se ese está es diciendo otro, para la ese es otro porqué, Sí. y hay que tener conciencia de que ellos sí van a recibir algún tipo de aumento. Ok, ustedes están claros en Y eso. estamos ya conscientes que la certificación incluye hasta el próximo semestre. Ok, Nuestro reclamo o lo que estamos solicitando en estos momentos es que no se sigan haciendo aumentos y que si es necesario que se haga previa consulta a los estudiantes antes de que se haga cualquier tipo de cambio o aumento. Y especifica aquí que queremos que la administración cree un foro abierto en la segunda semana de clases a semestre, donde se divulgará la información en proyección al próximo semestre académico, a modo que pueda consultarse con los estudiantes previo a cualquier modificación. Eso de ser necesario, algún tipo de aumento. ok, entonces nos quedamos con el aumento que ya... La certificación, La ya sabemos certificación. que Ok, estamos- ustedes lo que no quieren es más aumento en los talleres, ni presumo en la en las matrícula. dos cuotas ni los créditos. Ok, muy bien. Eso ustedes aceptaron la certificación, ok, estamos muy bien. Sí, que voy a ver si me pueden imprimir una copia de eso, pero puede ser Sí. que de pronto vea. Sí, eso de todas formas ya está enviado a la comunidad. Sí, lo que pasa es que quiero hacer unas anotaciones para que... Sí. ¿Ustedes también desean alguna...? No, yo no lo Ya, sí. recibí. Porque no tengo computadora. Sí, lo que pasa es que deseo ir haciendo algunas anotaciones a medida que van... Sí, lo acabo de enviar, así que tranquilo. Sí, lo acabo de ver, como dijiste que lo enviaste, pues por Sí. eso fue que lo accedí, pero está Pero, bien. ¿no le puedes sacar copia un momentito a eso? Pues Tamayo? sí, sí Sácale podemos. copia. Sí, porque es que Estas me son interesa todas. hacer algunas anotaciones de lo que estás explicando. Sí, Gracias. claro. ¿Cuántas necesito? Una,
No, porque yo también. la voy a estar Pues copiando. nada más. Es que si no se me olvida. Sí, Claro. Sí, bendito sí. que yo le cambié toda la forma Ok. y lo hice más breve. Ok, está bien, chica. No, si Esperando eso... la Sí, No, sí, era muy está bueno. muy bien. Y perdóname si sonaba como brusca en decirte, pero yo sé que habíamos hablado mucho. No, Y sí, había muchas veces, no, y tú sacaste 2 horas escritas. todo. O sea, son la transcripción casi, lo que había hecho. Pero encontré un formato que me gustó y lo voy a seguir. Sí. Vamos a ver. Bueno, si acaso ella tiene Lo paro. otra botella, Ahí hay una botellita, Loreta. pero no quiero coger. No, No, para no, todo. no, Denos un segundito porque vamos a parar un momentito. Sí, para. Ya, pues. Ok, Yo le no, disculpa, estabas en el punto 2 Elegimos el 2 por completo. y tú hiciste una pregunta ahí sobre lo que era, lo que aceptaban y lo que no. Sí, estamos de acuerdo en que no son los estudiantes de nuevo ingreso y que pues, la certificación final fue aceptada siempre y cuando no haya más cambios. Y entonces ahí el reclamo específico es crear un foro en la segunda semana de clase. Ese es el reclamo específico. Ok. ¿En la segunda semana de cuándo? La segunda semana de clase de cada semestre. Ah, ok. Donde se divulgará la información con revisión próxima. Ok. ¿Y eso sería entonces que la Junta o tú estás pidiendo, o ellos están Yo pidiendo? imagino que debe ser El lector. rector, administración Ok. interna de la escuela. Si nace lo de El la presupuesto. parte presupuestaria, Muy bien. en que debería ser. Ok. Ok, así que Ok. acá lo detalles. Ok. Sí, no, es importante tener claro cuál es el... Y va a ser un poco mi pregunta con cada uno. Una cosa es el postulado y quiero ir al reclamo específico, esa condición que ustedes están presentando, para que se pueda entender ahí. Ok, adelante. Continúo con el tercero. Sí. Requerimos que se realice un estudio de las necesidades estudiantiles, departamentales y de infraestructura para que sean prioridad en futuras inversiones. No se malgasten los fondos de la institución y se utilicen de mejor manera los recursos y espacios con los que cuenta la EAPB para sacar mejor provecho académico. Para llevar esto a cabo, solicitamos que la Administración le asigne a cada director de departamento la tarea de crear un cuestionario trimestral en donde se reciba el insumo de los estudiantes respecto a las facilidades e infraestructura, tanto en sus respectivos departamentos como el resto de la institución, para tomarlos en consideración. Aquí hay como 3 puntos a la vez. En primer lugar, ustedes quieren hacer un estudio, o sea, que ustedes quieren que se realice un estudio de las necesidades estudiantiles, departamentales y de infraestructura. O sea, un estudio que comprenda esas 3 áreas. Y entonces te dice, para que sean prioridad en futuras inversiones y no se malgasten los fondos de la institución, ¿eso parte de alguna premisa específica? Parte, y voy a informarlo de parte de los estudiantes, Ok. tal y como lo han. No, yo sé que tú estás aquí portavoz de eso, pero pues te pregunto a ti que eres la persona que está aquí. Por ejemplo, un ejemplo concreto es si hay necesidades específicas en los diversos talleres, por ejemplo en el departamento de moda hay unas goteras específicas en toda el área que afecta la manera en que ellos van a producir su trabajo. Sin embargo, se llevó a cabo la soleta de arriba, que quedó muy bien estéticamente, pero aún tenemos otras áreas departamentales que necesitan prioridad y preparaciones, y por eso es que es este reclamo. ¿Puedo añadir algo? Sí. En verdad, yo sé que a veces ustedes no conocen esta información, pero quiero dejarlo claro. Todos los semestres, los profesores, los directores del departamento mandamos un listado de lo que necesita cada departamento. ¿Ok? No, y ahí pues claro, ahí quizás la presencia de ustedes es, ¿no?
¿no? En determinar, bueno, hay unos departamentos que necesitan más que otros. Eso es muy difícil y a veces es injusto, ¿verdad? Uno determinar o dar más presupuesto a uno que a otro. Pero en términos, ¿verdad? Me parece que el reclamo da la impresión de que aquí no se hace eso. Sí, por Yo eso, quiero que esté claro de que aquí, y yo, todos los semestres, tú sabes que nosotros tenemos goteras también, todos los semestres lo digo, todos los semestres pido equipo nuevo. O sea, y lo mismo Ana, eso yo te lo puedo dar por fe porque todos los directores llevamos el listado, que a veces es bien grande, a veces menos grande, de esas necesidades. Y ahí pues hay que tener pues cierta flexibilidad y cierta paciencia, tú sabes, porque si a mí me dicen, no, diseño industrial necesito una máquina de 6,000 pesos, las computadoras tuyas pues tienen que esperar, pues a veces uno tiene que esperar, tú sabes, entonces pues, ¿verdad? No es falta de interés de la administración ni es falta, ¿verdad?, de acción, sino es cuestión de que hay, qué sé yo, 10,000 pesos y hay que repartirlo en 6 departamentos, y el mío ni siquiera es departamento. No, y bueno, y ahí eventualmente habrá que poder también explicar lo que también son, dividir lo que son gastos de inversión para eventualmente poder recibir fondos y lo que son gastos de mantenimiento que son obviamente prioritarios, pero nada, yo personalmente no voy a entrar al punto específico. Yo sé que tú tienes unos puntos que es importante que los menciones. Yo no lo voy a hacer, pero sí quiero entenderlos. Sí creo que este punto tiene, como te digo, varios componentes que no necesariamente puede ser que estén relacionados entre sí, y entonces sí quiero. Además, ustedes solicitan que haya una tarea trimestral donde se reciba el insumo de los estudiantes respecto a la facilidad de infraestructura, tanto el respectivo departamento como el resto de la institución, para tomarlo en consideración. Sería un cuestionario. Sí, por eso, ¿qué rol juega el Consejo de Estudiantes en la comunicación de las inquietudes estudiantiles a la administración? O sea, ¿cómo esto sustituye o llena un vacío de la función del Consejo de Estudiantes como comunicadora o enlace principal entre esas necesidades del estudiantado y la administración? Pues en el Consejo de Estudiantes hay un representante de cada departamento que se tiene que comunicar directamente con su director de departamento, pero en ocasiones no siempre se llega a una comunicación clara entre el representante y director, trayendo a colación lo que se está poniendo de crear un cuestionario trimestral. Si se hace, el representante de estudiantes puede hacerse cargo de eso, puede O sea, que brindarle. también es una estructuración de eso que ya existe. Sí. Porque ya existe una estructura que subsana esa comunicación entre estudiantes y pregunto, ¿no? Quizás no se está dando la comunicación, pero ya está todo. Está bien. Nada, yo lo que quiero es tener claro para poder ver cómo se atiende, porque si ya hay una estructura, como lo es el Consejo de Estudiantes, donde hay representación estudiantil, y cada departamento tiene un representante dentro del Consejo de Estudiantes, pues es importante también ver que no vaya a haber, ¿verdad?, doble función, y que todas las partes puedan tener claro eso, porque a nadie le conviene entrar en doble función. Además que entonces ahí, pues ahí como un poco está la parte del director de departamento y está la parte del estudiantado, con solamente eso. El número 4. Manifestamos rechazo a la selección de Mónica Villaverde como única candidata a la rectoría de la IAPD. Requerimos que se inicie una tercera convocatoria regida según la publicada el 23 de septiembre de 2015, con los ajustes que le corresponden. Igualmente, que dicha convocatoria sea accesible tanto a la comunidad universitaria como al público en general, y que se le dé la oportunidad de participación a potenciales candidatos. No sé si ya saben. Claro. Pero está en el Pero como punto, eso ya estaba Pero ahí, está en la agenda. yes. Está en el punto 3 de la agenda.
Como eso ya estaba parte de los reclamos, pues así no se dejó, simplemente Ok. añadimos que se continuó con una tercera convocatoria. Entonces hacen referencia a la publicada el 23 de septiembre, esa fue la última que salió. ¿No? ¿Tú tienes copia de la imagen? Yo tengo copia. No, yo tengo copia de la del 25 de diciembre y el 9 de agosto. ¿Cuál es esa en septiembre? Pues no. Septiembre de 2015, si la memoria no me falla, esa no es la última, pero De tenerla. Pero sí, está bien. para efectos existe una convocatoria para esa. Sí, Ok, sí. esa es la que ustedes están pidiendo que sea la que es. Esa fue la que trajeron a colación en la asamblea de hoy como un documento de referencia sobre lo que serían las Yo convocatorias. no sé cuán diferente, era muy diferente a esta. Yo desconozco, pero podemos hacer Yo me imagino cuál es, sí. Sí. Okay. las comparaciones. Sí, está bien. Se solicita. Lo que se solicita aquí sería que de las convocatorias que ya existen, basándonos en la que está el 23 de septiembre, se puedan hacer algún tipo de ajuste de ser necesario Sí, está bien. y No debe que ser muy lejana. se esta envíe a la que tenemos. comunidad y a... Claro, y así fue en las veces anteriores que se publicó en el Nuevo Día. Eso se va, ya en el punto 3, pues podemos atender un poco ese punto un poco más en detalle. Número 5, requerimos que se lleve a cabo revisión curricular que propicie la participación estudiantil mediante foros, hacer su respectivo análisis y tomar acciones debidas. Para cumplir con esto requerimos la instauración de un foro semestral departamental en el cual se discutan los asuntos de currículo correspondientes. En este foro se recibirá el insumo estudiantil sobre el ofrecimiento académico con el objetivo de que cada director de departamento haga entrega al decanato de asuntos académicos y estudiantiles para su evaluación. De igual modo, solicitamos que la información utilizada para fundamentar los cambios curriculares por parte del decanato de asuntos académicos y estudiantiles sea debidamente publicada en los secuenciales a manera de lista de referencia. La vez que yo presenté esto en la pasada reunión, se trajo a colación de que es un capricho y que es una necesidad de, yo no quiero poner ese curso y ya, pero entonces en la asamblea de hoy se enfatizó en que los cambios que consideran pertinentes es según las competencias de proyectarse luego de que salen del bachillerato. ¿Qué tipo de cambios en currículo se pueden hacer basándose en lo... Aquí dice, citando información utilizada para fundamentar los cambios. Lo que había dicho Jessy en la reunión pasada, de compararse con otras Eso es lo que instituciones. yo Tú, Sí. eso. Yo tengo varias preguntas. Habla tú primero. Sí, no. Digo, como me consideran. Por eso sí, por eso entiendo que te toca a ti hablar primero. Volvemos al mismo punto. Yo sé que tú eres, ¿verdad? El go-between aquí, ¿no? Sí, la portavoz. Mira, esto lo tendré que hablar y lo tendré que presentar en algún momento en un foro, ¿verdad? En el auditorio. Sí, porque sí. Pero, ¿verdad? Es que vuelvo a enfatizar lo que se dijo la vez pasada. Estos cambios, ¿verdad? O sea, tú coges cualquier universidad en Puerto Rico y tiene unos cursos básicos. La gente en otras universidades tiene la alternativa, que es lo que yo siempre he tratado de adelantar, ¿verdad? Y que Ana por fin ha logrado crear. Si la gente no quiere coger los cursos de estudios generales, digo, partiendo de la premisa que ese es el dilema, pues tú tomas un grado técnico, tú tomas un grado de 2 años, en donde no tienes que tomar, es más, aún si tú vas a EDP, si vas a Caribbean, si vas a Huertas, tú tienes un año de inglés, tienes una matemática, tienes una cultura y civilización. ¿Okay? Entonces, si tú empiezas a eliminar eso, va a haber una pobreza, no solamente, ¿verdad?, en el bachillerato que vas a recibir como muy bien cultural, sino que otra vez te arriesgas a, bueno, a que se critique eso. Quizás no se llegue al punto en que se elimine las acreditaciones, pero sí va a haber un señalamiento sobre eso.
tú sabes, vuelvo y repito, tú sabes, digo, y no quiero, ¿verdad?, que tú seas mi portavoz tampoco, en algún momento lo tendré que decir. O sea, la gente parece que en esta universidad no sabe lo que es un título universitario, porque es bien fácil. Vete a Huertas te da un grado asociado en diseño digital y estás 2 años y no tomas ni una clase de historia de Puerto Rico, ni una clase de literatura puertorriqueña. Ahí está la solución. Sí, es la diferencia entre un grado asociado, un grado técnico y un bachillerato. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo, pero mi pregunta es, otra vez sobre una cuestión procesal. Corríjanme ustedes si me equivoco, porque puede ser que del tiempo que yo estuve ahora haya cambiado algo. El consejo académico es el foro donde se aprueban los cambios curriculares. Correcto. En el consejo académico, la última vez que yo estuve, había al menos 3 representantes estudiantiles Correcto. allí con derecho a voto. Ok. Otra vez, si hay un consejo de estudiantes con representación por cada departamento y si en el cuerpo rector donde se aprueban estos cambios hay estudiantes con derecho a voto, a voz y voto, ¿cuál sería la pertinencia de tener un comité adicional o un foro adicional cuando en el lugar decisional hay estudiantes, que de hecho esa representación es mayor que muchos otros cuerpos rectores similares en otras universidades, ¿no? Hay universidades que no tienen una representación tan activa en eso. A mí me parece muy positivo que haya una representación estudiantil en los cuerpos rectores, siempre me ha parecido una muy buena decisión. Pero, pues mi pregunta concreta, y otra vez sé que no eres, que tú eres una portavoz, pero pues mi pregunta sería esa, porque si el requerimiento es un foro semestral para discutir asuntos de currículo, ese foro existe, es mensual y es el consejo académico, más o menos mensual. Bueno, a eso tú le añades que los cambios curriculares se presentan en el comité de currículo y ahí viene un profesor y me dice cómo ha estado pasando, ¿verdad?, este semestre. Pues yo entiendo que matemática y literatura e inglés no debe de ir, porque yo puedo llenar esos espacios con mis cursos. Y ahí se discute eso. Y ahí hay una votación también. O sea, no es que yo me imponga o que yo pueda decirle, no, tú no puedes hacer eso. Ahí hay una votación. Y entonces la gente escucha el argumento de él y escucha mi argumento. Así que no son cosas arbitrarias. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Pues tú no puedes tener los 500 estudiantes en el comité de currículo. Sí, yo creo que es una Para los efectos, dentro del consejo solo hay un representante en el consejo académico, que no es el presidente del consejo, si acaso estamos esa persona y yo. Dos. Y entonces se trae a colación este reclamo porque, por ejemplo, en consejos anteriores, la persona que era representante del consejo académico, estuvo en reuniones con el consejo académico, trajo a colación, mira, está la necesidad de que el departamento de Lengua se una con el departamento industrial en ciertas cosas, porque la proyección que se hace con el 3D printer, etcétera, y son comentarios y sugerencias que tiene el representante estudiantil dentro del consejo académico y pues no son escuchadas. O por alguna razón, X o Y, las razones que le dan, etcétera. No son escuchadas, te refieres a que no se hace lo que se sugirió. La explicación que le dan sobre eso. Y vuelvo y digo, yo estoy consciente que son 573 estudiantes, que opinamos de manera distinta, que todos estemos en la misma página, es bien complejo y que no necesariamente todo lo que se diga de parte de los estudiantes va a ser así, pero simplemente porque en consejos anteriores han habido representantes dentro del consejo académico y lo que sugieren y proyectan como algo que beneficie ciertos departamentos en cuanto a currículos
no se ha tomado en consideración, por eso se trae a colación este reclamo. Quizás yo estoy viendo como una falta de comunicación, quizás. Yo no voy a asumir eso porque tendría que tener, yo sí creo que puedo, quizás lo que puedo entender es que puede haber si sea un sentido de minoría, que obviamente un estudiante siempre va a ser minoría por más representación que le añada, porque el cuerpo académico es un cuerpo de facultad. Es así en cualquier universidad, es un cuerpo de facultad, y porque en las universidades los cambios curriculares los toma la facultad y la administración académica, que en este caso siempre es el decanato académico, ¿no? Y obviamente pues yo puedo entender quizás el sentido de a lo mejor no ver que lo que se desea se hace, eso pues quizás es punto para conversar con más calma, pero creo que es importante que podamos todos estar de acuerdo en que los cuerpos rectores tienen una función, están compuestos de una manera y que todo lo que son decisiones académicas inevitablemente siempre van a recaer sobre el peso de las decisiones de facultad y que quizás pasa como explica María, que hay facultad que está en contra de algunas decisiones y la va a expresar porque yo estoy seguro de que cuando en el consejo se aprueban cosas no toda la facultad está de acuerdo. O hay un departamento que a lo mejor se siente que tiene menor injerencia porque pues las necesidades de ese departamento no se parecen a las de los demás, etc. Yo creo que ahí es una cuestión de poder ver cómo se puede maximizar ese uso de los foros que existen, pero bueno, se conversa. Tengo una duda que no es procesal, es técnica. ¿Qué es esto de que se ponga en el secuencial en lista de referencia, o sea, como una nota al cárcel? Sí, lo que propone en ese reclamo es cualquier documento que utilicen de referencia para hacer algún ajuste en currículum, que lo tengan como evidencia. Por eso, pero lo piden dentro del secuencial. Ajá. Yo ahí tengo una duda, y no para que me la contesten, pero me parece a mí que eso quizás se puede tener la evidencia, presentarla aparte en algún otro foro, pero en el secuencial, que es un documento que se envía al Consejo de Educación de Puerto Rico, es un documento oficial. Me parece que en el secuencial lo que debe estar solamente es el desglose de los cursos, en los componentes a los que pertenecen, las notas importantes de ese secuencial. Por eso, esas razones deben estar, sí, probablemente documentadas en las minutas de comité de currículo, etcétera, pero en el secuencial, yo creo que además que el secuencial es un documento ágil que se usa para constantemente tener a los estudiantes orientados con lo que tienen, así que no sé cuán posible sea eso. Por lo menos que en el momento donde se ponga. Bueno, yo, verdad, obviamente no estoy de acuerdo con la premisa. Yo en el comité de currículo y en el comité de directores, pues yo lo que veo son profesores que precisamente, y yo soy la menos que lo hago porque yo estoy en estudios generales, obviamente, ¿verdad? Y es otra cosa, un programa de apoyo. Pero en el caso de diseño de moda, de diseño digital y de diseño industrial, ellos hablan, ¿verdad? Y comentan y presentan las opiniones y los disgustos y los desacuerdos de los estudiantes. O sea, yo no veo dónde está aquí el desfase. Yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Y te lo quiero decir es que en la próxima reunión de directores yo voy a traer esto a colación y a decir que los estudiantes sienten que no se les oye, que los directores no los escuchamos. Porque mi impresión, vuelvo y te repito, en el comité adentro, esos tres departamentos, sobre todo de manera ¿verdad? Continua, están hablando de que mis estudiantes necesitan esto y esto y esto y esto. ¿Verdad? Entonces, pues, lo voy a traer a colación y que esté todo el mundo consciente
de que es un reclamo de los estudiantes, porque para mí es un reclamo totalmente nuevo. Hay que, si sirve la recomendación, María, que entonces, si esa es la percepción del estudiantado, por la razón que sea, pues yo creo que es momento quizás de empezar a dejar por escrito quizás todos los encuentros entre estudiantes y profesores donde se esté conversando esto, porque siempre va a ser subjetivo y es importante que todas las partes, cuando un estudiante o cualquiera reclama que no se me escucha, eso tiene dos versiones y eso siempre va a ser subjetivo al que lo reclama, ¿no? Si tú no me escuchas, y el otro va a poder decir siempre, no, yo te escuché, es que tú no me escuchaste. Y eso puede ser entonces un punto de no encuentro, y yo creo que es importante que siempre entendamos cuando hacemos esos reclamos, pues son reclamos subjetivos. Tú dices, yo digo que tú no me escuchas y tú probablemente vas a decir lo contrario. Y ahí nos vamos a trancar porque entonces son dos versiones y no tenemos manera de probarla. Si acaso se puede hacer algo así, ¿verdad? Pero de ahí a lo demás, pues yo espero entonces que el comité de negociador converse esto, porque esto es algo más interno. Bueno, y para darte un ejemplo, ¿verdad? Puedo preguntarle a bajar el aire. Ah, sí, claro. Sí, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Como tú eres la portador, diseño digital ha venido con la argumentación y nosotros estamos de acuerdo con eso, que los estudiantes que entran a diseño digital no deben de tomar el tercer curso de cultura tridimensional, porque no tiene sentido. Eso nosotros lo hemos escuchado y se le ha atendido. O sea, vuelvo y te repito, yo me quedo asombrada de que ese reclamo exista, porque Pero cuando yo estaba, era una clase de conceptos que era básica. ¿Esa es la que yo quiero quitar? no, en el caso de digital es cultura tridimensional, porque ellos entienden. Yo creo que se cambió, los fundamentos se cambiaron hace varios años. Y se van a seguir cambiando, porque eso es parte del Me está extraño porque muchos de los diseñadores gráficos les interesa la parte de tres dimensiones, o seguir estudiando Pues, tres dimensiones y al revés. Pues, y en industrial dicen que ellos no necesitan dibujo anatómico, que ellos no quieren dibujo anatómico, pero que eso se escucha. Bueno, yo creo que ahí otra vez establecer esa comunicación, que yo no voy a partir de la premisa que no existe. Yo creo que quizás es bueno pensar que a lo mejor es que en la comunicación no se está percibiendo de esa manera tan efectiva como se espera. Claro, todos tenemos que tener expectativas claras de qué es lo que yo desde mi rol puedo alcanzar y hasta dónde yo puedo llegar, ¿verdad? Obviamente yo como facultad quizás pues tengo una expectativa mayor de tener una injerencia mayor en esos cambios curriculares que un estudiante. Y no porque el estudiante no tenga importancia, sino porque por orden de cómo están organizados los cuerpos va a ser así. Además que hay un conocimiento de la facultad que son a la larga los que son los expertos en el área. Pero bueno, yo creo que ahí lo importante es que el comité de negociadores pueda atender esto en concreto. Está bien. Son 573 estudiantes con opiniones bien distintas constantemente y tratamos de recoger unos reclamos mayoritarios. Muy bien. Te diré eso. Tú eres los 573 aquí y un poco pues... Y quizás, quizás el consejo de estudiantes entonces debe ser más proactivo en ir directamente al director. ¿Okay? Quizás el consejo, los representantes deben de ir directamente y quizás, pues en vez de hacer un foro, pues nada, comunicar, llevar la listita. No, y la asamblea también, por eso yo comencé mi pregunta preguntando, valga la redundancia, sobre cuál es la representación estudiantil, tanto en el consejo como en el cuerpo del consejo académico, porque yo creo que la primera exigencia de la asamblea debe ser a sus representantes en tales puestos, ¿no? Y ante quizás entonces una respuesta y obviamente con la misma vehemencia de evidencia escrita, etcétera, de que cuáles han sido tus gestiones para lograr X y Y,
y entonces quizás se pueda, porque a lo mejor ahí pueden resolverse algunos asuntos, ¿no? Si la asamblea puede tener una instrucción directa a un representante estudiantil de X área, pues ese estudiante se va a sentir con mucha más responsabilidad de decir, caramba, los 573 estudiantes me están exigiendo esto y yo necesito cumplir con mi función. Y claro, y si todas esas alternativas no se dieran, pues entonces ambas partes tienen que ver cómo pueden encontrar una alternativa viable. Pues adelante. El último reclamo que se trae a colación y le hago la introducción de que antes de todas estas asambleas tuvimos una asamblea para traer ideas de actividades profundas que pudieran beneficiar a la institución. Estas son las que están a continuación. Okay. Solicitamos que se retome el acta de la asamblea donde se presentaron las propuestas de recaudación de fondos, luego de que la nueva junta de directores reciba y evalúe las actividades de recaudación de fondos estipuladas en la asamblea del 25 de octubre de 2016, se comprometan a contribuir al desarrollo de las mismas, las cuales son gala con subasta silente, desfile de modas abierto al público, con convocatoria a participantes de artistas fuera de la comunidad universitaria, crear talleres didácticos abiertos a la comunidad, bazar para venta de piezas y artículos de segunda mano, creación de tienda física y virtual donde se puedan promover artículos y piezas manufacturadas por los estudiantes y que se insta a los profesores a que como parte del trabajo de clase se diseñen piezas destinadas a este fin. Alquiler de talleres para su uso externo, siempre tomando en consideración que el uso de los mismos tendrá como prioridad las necesidades de los estudiantes. Promover activamente el alquiler de la Galería Lorenzo May una vez se calendarizan las actividades institucionales semestrales. Que se cree un estuche promocional de los ofrecimientos y servicios de la institución, ventas, alquiler de espacios y lograr auspicios. Más bien, en este reclamo es que se tome en consideración alguna o se tome una prioridad de que es viable y que junto a la administración o la institución se puedan llevar a cabo estas actividades. Que no simplemente esperen todo el tiempo que los estudiantes hagan, que creen todo, porque como sabemos, hay cosas que no tenemos la experiencia. Por eso lo traemos a colación, porque se tuvo una asamblea bien larga, se trajeron muchas cosas de discusión y no ha quedado en nada. Pues mira, yo puedo tomarme la libertad de decir que si es cuestión de recibir y evaluar es un no-brainer. Yo puedo recibirla y vamos a evaluarla. Comprometernos a todas, yo no puedo responsablemente decir eso, yo sé que eso no es lo que tú estás diciendo, hay que trabajar con el wording de lo que está escrito, porque lo que se escribe... No necesariamente a todas. Por eso, pero eso... establecer qué es viable, qué es real y pero por eso creo que tenemos que tener cuidado de cómo escribimos las cosas, porque como las escribimos es como las estamos perpetuando. Y dice que nos comprometamos a contribuir al desarrollo de las mismas, las cuales son 1, 2, 3, 4, y hay como 12. Y mi punto es, yo creo que hay que evaluarlas, las recibimos, las evaluamos y miramos, puede ser que haya cosas que se estén haciendo, que se hayan comenzado, que eso es parte de las labores de la Junta, eso es parte de lo que la Junta debe hacer. Y obviamente, responsablemente no nos podemos comprometer al desarrollo de cosas que no hemos evaluado. Yo creo que lo primero que uno puede hacer es recibir y evaluar y entonces establecer viabilidad de esto versus lo que ya la Junta, como Junta de Directores, tenga planificado hacer. Y aquí lo que cuenta es que podamos tener un plan de trabajo que la Junta de todas maneras tiene que tener específicamente para hablar sobre recaudación de fondos. Así que, bueno, si se trata de recibir y evaluar esta lista, yo no tengo problema con recibir y evaluar. Igual, no solamente la Junta, el rector. Claro, pero como el punto dice que la nueva Junta de Directores recibe y evalúe, Más bien yo diría que el rector. yo creo que es una función compartida. Pero Disculpen un momento. Nosotros llegamos directo aquí.
¿Quién está? Ok. Mira los puntos, la Sí. información. La próxima vez me puedo atrever. Sí, sí, claro. Claro. Y bueno, el font, el que habitualmente tradicional se utiliza. Ok. Sí, Esa es separación. Esta es separación. Ok, para información de ustedes, mañana nosotros vamos a estar convocados en el Instituto de Cultura. Todo el personal. Nos tenemos que reportar. No sé si Carlos se lo había informado. No, pero yo tengo que comunicar con él como quieras. Ok, pues te copio Por todas las favor, indicaciones. te lo agradezco. Nada, yo creo que obviamente lo que le toque a la Junta y lo que le toca al rector, pues es parte de como quiera. Nosotros tenemos pendiente establecer la revisión del reglamento de la Junta y digamos lo que sea que falte. Por eso yo me quedo en la parte de recibir y evaluar. Si la Junta puede recibir y evaluar, sí, la Junta puede recibir y evaluar. Está ahí. Lo demás se hace responsablemente con una evaluación de cada una de las cosas que nos toca a nosotros, de lo que se puede, de lo que no se puede, en el tiempo que se puede, etc. Claro, sí. No se espera que nos digan el día vamos a hacer actividades. Pero para que conste, así lo digo. Hay unas que están incluyendo a los profesores y las clases. Sí, no, es complejo, pero Eso sería todo de parte de mí. ¿alguien tiene algún otro comentario? De todas formas, para hacer la salvedad también, el paro que se va a estar llevando a cabo mañana y el miércoles también, haciendo eco de los reclamos de la UPR, porque nosotros formamos parte de la Asamblea Nacional y ellos nos están apoyando en ciertas cosas, así que por eso estamos en este paro. Ustedes tenían un voto de huelga definida a partir del 1 de mayo, que está condicionada a esto. Okay. Ya esto se le entregó al comité negociador. Se envió a la comunidad, pero se supone que como son profesores ellos lo hayan recibido. A la mano no se lo ha enviado. Yo creo El que es comité importante, negociador se estableció hoy. sí, creo que es importante que varias cosas. En primer lugar, no dar por sentado que nadie recibió nada. Yo creo que es importante que como comité negociador Se envió tan reciente como hoy, así que No tengo línea. sí, no, yo creo que es importante, más allá de darlo por sentado, hacer entrega formalmente. Sí. Sé que lo van a hacer, pero lo digo como quiera. Disculpa, Sí. aparentemente por seguridad restringieron y se me acaban de tumbar los sistemas. ¿Está bien? ¿Seguro? Vale, gracias. Si no, pues yo me voy retirando. Buenas noches. Gracias. En segundo lugar, creo que es importante establecer, cuando se sienten los dos comités negociadores, cuáles van a ser las pautas de esa negociación, porque el 1 de mayo está ahí al lado. ¿Cuál es el tiempo prudente que ustedes requieren para algunas de las cosas? Y estar consciente y que podamos, ¿verdad?, establecer claro que estos son pautas, algunas que requieren, o sea, que algunas de estas cosas que se piden aquí, siendo realistas, de aquí al lunes no van a pasar. Y yo creo que es importante, primero, que sepamos que establecer, si la huelga no está escrita en piedra, pues tenemos que tener apertura para poder considerar estos aspectos dentro del tiempo lógico que hay. Obviamente la comunidad regresa a labores el jueves, y ya lo que queda de tiempo es jueves, viernes y se acabó, porque no le podemos pedir tampoco a las personas involucradas que vengan sábado y domingo
Así que entonces, si no pasa nada entre jueves y viernes, habría huelga el lunes. Yo creo que ahí eso debe ser uno de los puntos a considerar entre ambos comités porque creo que es importante que puedan establecer una base justa de negociación y justa para todas las partes, pero justa considerando lo que es viable. Lo que es viable en cuanto a tiempo y lo que es viable en cuanto a las peticiones propiamente. Porque si no, pues creo que estamos ante una huelga inevitable. Y en ese sentido, si ese fuera el caso, y no estoy estableciendo que ese es el caso, pero si ese fuera el caso, o sea, si no hay esa flexibilidad, pues claro, pues no hay mucho que hacer. Sé que ese no es el espíritu de lo que nos estás planteando, pero de todas maneras creo que es importante plantearlo porque ambos comités negociadores necesitan tener eso en mente y que entonces esa reunión debe darse lo más pronto posible para que puedan establecer cuáles van a ser esas pautas y cómo va a ser ese proceso de negociación. Una negociación debe darse en un ambiente cómodo, sin presiones externas, para que ambas partes puedan hablar francamente sobre lo que piensan y entonces luego puedan llegar a esos acuerdos. Así que te lo planteo para que lo comentes. Tú eres parte del comité negociador. Creo que es importante además poder establecer también cuáles son las otras opciones que el estudiantado está presentando a esa huelga, ¿no? Sé que el voto de huelga es, si no pasa esto, pues nos vamos al voto de huelga. Pues cuáles son esas. Ustedes tienen una asamblea luego del paro, Sí. el jueves. Si se puede hacer el miércoles después de que se termine todo sería mejor. Pero eso todavía tendremos. Porque el jueves hay actividades en la universidad. A las 11 particularmente. Pues sí, la semana que viene también. Por eso, porque entonces si se va a la huelga, pues no hay actividades. Estamos tratando de que sea miércoles la próxima semana. Está bien. Luego del paro. Eso lo establecen ustedes, pero pues nada, eso, quiero que tengan en mente esas dos cosas para que cuando se sienten a negociar, pues haya entonces esa idea de que pues estamos bien pegados al tiempo que ustedes establecieron como fecha de huelga. Tenemos matrícula tardía que se canceló y tenemos la matrícula de verano que se tuvo que mover para la semana que viene. Así que se supone que el jueves tenemos matrícula tardía. Sí, y que muchas de las personas involucradas en alguno de estos planteamientos son personas que van a tener las manos llenas jueves y viernes a raíz de que martes y miércoles no están aquí. Claro, trabajo atrasado. Yo tengo una preocupación, la verdad, y no quiero interferir en la decisión de ustedes de bajar, ¿verdad?, el número de asambleístas, no el número de participantes en la asamblea de ustedes, pero a mí me preocupa mucho que estas decisiones las toma una minoría. Y entonces no sé cómo eso se pueda resolver, ¿verdad? Yo quizás entienda que ustedes digan, bueno, en la UPR no es así, en la UPR es una tercera parte, o yo no sé qué sea una quinta parte, lo que parezca, pero entonces aquí nos tomamos el riesgo de que una minoría esté decidiendo por una mayoría que tiene miedo quizás a participar. Y para mí eso es problemático. Yo no sé cómo ustedes lo pueden resolver, yo te planteo mi preocupación. Lo tengo presente. Bueno. Si alguien tiene algo más que comunicar sobre el punto 2, si no, pues entonces creo que podemos pasar al punto 3 y al final tomamos el punto de la mitad. Muy bien. Ok. La reunión pasada, nosotros se había presentado la moción para que se aplazara todo lo relacionado a la candidatura de la profesora Mónica Villaverde, que en ese momento pues nos habían presentado tanto la carta que presentó a la facultad como los reclamos del estudiantado. El presidente en ese momento pues entendía que era necesario poder considerar ambos documentos y pues se pidió, ¿verdad?, por medio de moción que se aplazara el punto. De aquel día a esta parte, a hoy,
pues ya en este momento es público, ha salido en varios rotativos del país. La profesora Mónica Villaverde pidió ser retirada para considerarse como rectora y pues al ella pedir retirarse del proceso, todo lo que habíamos trabajado, pues obviamente queda pues, nulo en ese sentido, ¿no? Porque no hay más nada que hacer al respecto, excepto que pues, podamos presentar una moción para entonces establecer un nuevo proceso, para establecer una nueva convocatoria para rector, toda vez que la persona que ya la Junta había considerado, pues está retirada del proceso formalmente. El punto 4 del En este caso, el punto 4 de los reclamos estudiantiles está resuelto porque pues, no aplica. Así que entiendo que lo que procede es que podamos dar paso a una nueva convocatoria para entonces, no, pues. Bueno, ¿Sí? ¿la quieres hacer tú? Yo, Pues presento la moción para que se publique una nueva convocatoria siguiendo las definiciones establecidas en las convocatorias anteriores. La profesora María Vázquez presenta la moción para que podamos trabajar una nueva convocatoria, considerando lo que han sido las convocatorias anteriores. Perdón, me gustaría que puedas decir otra vez que fueron las convocatorias. Sí, yo quería hacer un punto de enmienda o no, más bien que sí tomamos de referencia, pero que en medio del análisis podamos ver lo que fueron esas convocatorias anteriores y que podamos ajustarlas y cambiarlas a las necesidades actuales en muchos aspectos que sea necesario cambiar, porque pues eso lo vamos a decidir ahora. Entiendo que Iliana iba a según la moción, pues obviamente con los cambios que hemos dicho de que se debe considerar esas otras convocatorias. Ya establecido eso, entonces lo que nos queda es poder ver esas otras convocatorias y ver qué es viable y qué no es viable. Yo le doy mi opinión al respecto de lo que creo que primero debemos tener en mente. Primero creo que debe ser una convocatoria que no considere un tiempo tan alargado de convocatoria. Valga la redundancia, María la reunión pasada en una moción que luego retiró habló de un mes, a mí me parece prudente, 30 días creo que es un tiempo prudente para uno poder abrir un espacio y que se considere, porque tampoco es que tenemos mucho tiempo, porque las clases comienzan en agosto. Y yo creo que cualquier gestión que nosotros hagamos debe tener en mente que las clases comienzan en agosto y que en junio y julio el grueso de la comunidad pues no está activo. Correcto. En ese sentido yo creo que debemos considerar un proceso que no sea apresurado, pero que sí sea ágil y que no nos detengamos. De todas maneras, yo sigo partiendo de la premisa de que esta ya sería en 2 años la tercera convocatoria. Así que yo entiendo que es público que la escuela ha estado activamente buscando a una persona para este puesto y que en ese sentido pues creo que no hacemos mal haciendo un proceso que sea ágil y que considere, ¿verdad?, los requisitos. Lo otro es que creo que primero debemos obviamente ver los requisitos de ley y entonces sí que la otra convocatoria tenía una serie de parámetros. A mí me gustaría antes de eso poder ver eso. No lo tengo aquí a la mano. Sí tenía una convocatoria anterior y eso, pero no sé. ¿Verdad? Permito que ustedes se expresen. En mi opinión, debemos reunir otra vez sobre 7:20 ya. Yo creo que debemos reunir en 2 o 3 días precisamente de hablar de eso.
Bueno, a mí me gustaría leer la que yo tengo, Ok. que fue la que Se puede publicó. sacar copia de Sí. ella para darnos. Claro, Sí. porque es bien pequeña y de requisitos mínimos, preparación académica, doctorado, MFA o grado terminal en artes plásticas o disciplinas relacionadas. Yo no sé si esta fue la que tú llegaste a leer, ¿verdad? Yo leí esa. Sí, Experiencia, dos en la versiones. sí, experiencia en la docencia a nivel universitario. Obviamente esto también es bastante, ahí podemos añadir quizás, ¿verdad? Algo más específico. Haber realizado investigaciones, creaciones, publicaciones relevantes a este puesto, experiencia administrativa, de preferencia en la gerencia académica y dominio oral y escrito del español e inglés, disponibilidad inmediata para ocupar la posición. Esto me parece a mí que es lo Yo mínimo, lo que voy a ¿verdad? hacer es digitalizarlo. Y Yo te la doy. pues, sí, por favor. Sí, yo creo lo que dice Loretta es prudente, Sí, eso. claro, entrar hoy quizás nos va a tomar. No, vamos a leer esa, ustedes no han tenido acceso, ¿verdad? A esa convocatoria. Esa fue la última convocatoria. Esas fueron las últimas dos, la del 25 y la del 9 de agosto. Yo tengo las dos, lo que pasa es que son iguales. Son iguales. Hay unas cosas que me parece que es importante considerar. Una vez que esta convocatoria tiene un salario establecido, Que quizás deberíamos de yo estar. creo que es prudente sentarnos a mirar. Estamos de acuerdo totalmente. Hay que mirar, ¿verdad? Para que lo que sea que pongamos ahí estemos conscientes de que se puede cumplir. No, por lo menos, ¿verdad? Eso pues hay que me lo dijeron, el Marín lo mencionó, ¿verdad? Cuando se estaba discutiendo lo de la señora Villaverde, que no hay presupuestado ahora para el salario si está ahora. Que entonces hay que revisar, ellos tendrían que, ¿verdad? Revisar el presupuesto ya. para cuando entre la persona en junio. Lío. En julio o en junio, pues esa si vamos a ponerle en julio, que ya ese dinero esté presupuestado. Y yo quitaría esa, ¿verdad? Ese salario y pondría el salario de acuerdo a la experiencia. O a una, sí, Pero a la vez debe ser un mínimo de, o empezando de. Por favor, porque también Podemos una establecer persona que un tenga doctorado, para que tenga maestría, o sea, también. yo creo que, bueno, hay MFA, Sí, el título terminal. Si el Sí, título sí, terminal, pues sí, es terminal. doctorado, Sí, obviamente, pues Hay hay un unas doctorado. variables ahí, o sea, que está bien. Mira, aquí tengo la otra copia. Una fue del 20, y eran las mismas, eran las dos iguales. Como llévate esta más linda. Sí, yo creo que lo importante, entiendo lo que está diciendo Liliana, yo creo que está implícito dentro de los diferentes criterios que dice doctorado, dice MFA, que es una maestría, y dice grado terminal en el área, depende de qué área sea la persona, es un grado terminal. Si tú eres de un área, por ejemplo, tu área, todo lo que es diseño, Sí, diseño digital. no tienen doctorado. MFA. No tienen doctorado, tienen maestría, es el grado terminal. En mi caso, que yo soy de humanidades, Yo tiene un conozco doctorado. gente que tiene doctorado en diseño. Ahora se están dando. Pero no es un grado, es opcional, pero para ponerte un ejemplo que no tiene que ver con este caso. Okay. En el área de trabajo social, maestría es un grado terminal. Doctorado es un plus que tú puedes tener, lo dan en Puerto Rico, pero con maestría tú estás totalmente capacitado para ejercer todas las funciones. Porque el que tiene el doctorado tiende a ser alguien que se va a dedicar a la cátedra o algo más especializado y no todo el mundo. A la investigación. Entonces, en áreas como, por ejemplo, esta escuela tiene áreas de diseño. Todo lo que son áreas de diseño, doctorado pues quizás no corresponde. Incluso en el área de arte en general, pero si tú vienes de las áreas de las humanidades, es tu grado terminal. Y que no necesariamente dos personas, y María que ha estado en esta otra experiencia me corrige, dos personas que tengan uno doctorado en su grado terminal y otro su maestría terminal, no necesariamente uno va por encima del otro porque se va a evaluar de acuerdo a lo que sea la experiencia de cada quien. Claro, hay el peso en la experiencia. Porque
Pero sí, yo creo que podemos considerar eso. Hay que considerar otra vez todos los puntos y que de alguna manera entonces miramos lo del salario. Sí, y por favor, si pueden sacar copia de eso para que podamos Yo reunir lo- otra vez y poner precisamente Sí. lo que queremos. Y entonces, Y posiblemente, perdón, no, adelante. pero por la cuestión de tiempo y todo, quizás poner 3 semanas en vez de 4. hay que evaluar. Sí, bueno, no quiero decir yo nada concreto de que Pero por lo yo... menos de estar pensando, porque sí, el tiempo La va. lista no incluye las cartas de recomendaciones, que quizás lo que más no lo Eso sé. también lo podemos incluir. Sí, porque lo que pasa es que eso estaba en el site de www. Lo que pasa es que esa del site es un documento bien largo Sí, de gobierno. y tiene un montón de consideraciones que no son parte de la convocatoria como tal, porque habla de tener un plan, pero entonces establecía una serie de asuntos sobre lo que se espera sobre el estudiantado, lo que se espera sobre la administración, lo que se espera sobre... Era como un desglose bien amplio, era como casi un OP desglosado en la solicitud. Que no es que esté mal, pero que en realidad la convocatoria es eso. Exacto. La convocatoria es eso. Realmente esto es con lo que la persona tiene que estar. Exacto, que es lo que yo... Tener como requisito. Dime el puesto y los requisitos. Y si yo cumplo con los requisitos mismos, solicito. Recuérdate que en este caso particular, ¿verdad? Como se funciona aquí, se funciona como agencia. Es que el documento primero, donde primero va a pasar, es a recursos humanos. Y recursos humanos es el que hace, yo no se los enseñé a ustedes la otra vez, sí. Recursos humanos es el que saca la tabletita, ¿verdad? Y recursos humanos es el que determina. Esos fueron los 9 de la última convocatoria y de aquí sacaron 3. Ellos determinan persona que no entregó toda su documentación, persona que no tiene los grados, porque hay quien solicita Sí, grado, persona que no trajo las cartas de recomendación, persona que no trajo, qué sé yo, del ICRIM o no sé qué cosa. Sí. Entonces, ¿verdad? Este ejercicio ellos lo hacen. Recuerda que otra vez nosotros funcionamos como agencia de gobierno. Entonces, pues esa papelería, ¿no? Iría a donde ellos y ellos son los que determinan quién. Sí, porque ellos van a estar haciendo como una puntuación. Correcto, ellos establecen unas puntuaciones, fíjate que son bastante detallistas, ¿no? Y lo ponen sí, no, este no cualificó, este no terminó el proceso, este le faltaron las cartas de recomendación, este no tiene los grados, más lo que ellos piden, porque ellos usualmente también piden otro, ¿verdad? Sí, Otro hay que ver que esos documento. documentos a veces toman tiempo también conseguir. No, o sea, yo entiendo que un mes lo puedes conseguir, pero... Bueno, una persona que tenga, a mí me parece, ¿verdad? Y te lo digo de mi experiencia, y me parece que una persona en nuestra profesión tiene que ser así. Yo tengo una caja con transcripciones oficiales. Yo no tengo que pedirla a China, yo la tengo en mi casa. O sea, si tú tienes que ponerte a pedir eso a China, pues ahí vas a pedir. O si vienes con unos títulos rarísimos de yo no sé dónde que hay que convalidado, ahí pues también. Pero a mí me parece que una persona en nuestra profesión tiene su documentación al día. Y entonces, pues, quizás lo más engorroso de todo esto Los documentos de gobierno. puede que sea puede que Pero sea. pregunto, ¿qué es lo más conveniente? ¿Nosotros pedir todo de inicio o pedir un mínimo y hacer como un filtro de los que quizás tienen esas, por ejemplo, si alguien no tiene el grado mínimo, no le vamos a pedir que tenga todo lo demás? Pero lo que pasa ¿O es mejor hacerlo de una vez? Yo creo que se debe hacer de una vez. Aquí se hizo todo de una vez. Imagínate Ok. que perdamos el tiempo. Exacto. Un documento o algo que esa persona no cumpla, que puede ser algo de gobierno. Sí, o sea, y se le da espacio a todo el mundo. O sea, aquí fíjate, la mayoría logró los transcripción oficial. Hubo gente aquí que no la trajo. Bueno, pues contra, tú no tienes transcripción oficial. Porque pues, eso es lo que sí, yo no sé, sé, estamos oficial. También, si la afuera de Puerto Rico, muy posible que no tendrán en el momento. Sí, bueno, claro. Así que mejor decir, bueno, bueno, copia. tú sabes. Bueno, pero No, otra vez, Loreta. yo digo, perdóname. Sí.
estoy diciendo, así que transcripción, copia de Ok, transcripción está bien. oficial. Pero, Y después entonces eso- puede eso- tener de la institución, ¿sabes? Sí. Sabiendo como de Puerto Rico, a veces que toma tanto tiempo Eso lo para... hacen en Así que cuando es una cosa trabajo, que cuando se que dice, nos pues, puede inventar. Bueno, lo envíame que la tú puedes evidencia tener de que la lo que solicitaste, está- sí, yo ahí acepto, si tú me vas a traer una copia, me tienes que traer la evidencia de que ya tú solicitaste la original y que te la garantizaron, porque Sí, yo que conozco el proceso en Estados Unidos, no lo conozco en Europa, pero lo conozco en Estados Unidos, la gente trae las cosas oficiales, a mí me se parece. supone que sea. Fíjate que ella tiene aquí la categoría de artículos y publicaciones. Hacen mención de lo que trajo, de 4 carpetas de artículos y publicaciones. Entonces ellos hacen ese análisis que a mí me parece muy bueno porque no lo tenemos que hacer nosotros. y a mí lo que me parece importante es que entonces nosotros podamos establecer, por ejemplo, publicaciones, etcétera, cuáles son los criterios que nosotros vamos a utilizar para analizar eso. No. Sí, no, más allá, porque me imagino que vamos a encontrar gente que va a traer un artículo y gente que viene del arte que te va a traer. Pues, exacto, pero ¿cuánto es lo...? Bueno, pero yo creo que ahí Eso entra en nuestro criterio. eso va a ser nuestro Por eso. criterio porque no es el artículo del Nuevo Día, es un artículo académico. Gracias. Y entonces, a eso iba. me van a traer 10 artículos del Nuevo Día, sorry. No, no, Ahora, ahí- ella va a tomar ese artículo, Recursos Humanos va a decir sí, tiene artículos publicados. Y yo creo que ahí entonces nosotros decimos... entramos en ese criterio. entramos en No, ese y que criterio. entonces hay gente que viene de las áreas de las artes que no necesariamente escriben artículos, pero hacen exposiciones o hacen trabajo Trabajo creativo, sí. sí, que representan el equivalente, no sé, yo quizás hablo de un poco de la experiencia que tengo. A mí me pasa más eso, reciente. en donde yo enseño me pasa también, me cuentan, en mi caso me cuentan diseños, trabajos que yo hago, que publico, que Sí, yo sí, en la diferentes rúbrica. medios y todo, me los cuentan como... Sí, porque se considera hablando ya más concretamente del ejemplo que tú traes, se considera investigación, depende del área. Por ejemplo, una persona científica tiene unos requisitos de lo que es un artículo de investigación en ciencia, pero en el área, por ejemplo, de profesores de español tienden a ser gente que tienen otro tipo de artículo. Ahí siempre es importante tener ese criterio, que es lo que uno está evaluando. Pero como dice María, eso lo vamos a evaluar aquí. Bueno, y la misma, ¿verdad? Que parece muy genérico las exhibiciones. Pues mira, yo conozco gente que exhibe en restaurantes. Yo eso no lo considero una exhibición. Yo conozco gente que exhibe en lugares pues, más públicos, pues qué sé yo, en las fiestas de San Sebastián. Entonces, pues eso no se puede comparar a digamos, ¿verdad? Y traigo el ejemplo de Yujas, que va a Polonia, o le invitan a Polonia, o le invitan a Hong Kong, o le invitan a la China, y entonces ahí, ¿verdad? Hay un peso mayor que exhibir en la Bombonera. Porque, ¿verdad? No, hay gente que exhibe en la Bombonera y Yo eso creo que también entiendo es el válido. punto. No, ahí están las exhibiciones curadas y las exhibiciones en galería que yo, o sea, las Exacto, exhibiciones como la académicas, Bienal de Venecia, la Bienal de Sao Paulo. competencias y premios que yo gano. Exacto, No, pero estamos no claros. me digan la Bienal de Viena. Estamos claros. O sea, dime la Bienal de Sao Paulo. Entonces, pues, pero claro, ella aquí pues va a poner, obviamente tiene exhibiciones. Claro, Me parece claro, que somos nosotros claro. los que vamos a determinar el Pues, peso. Loreta trae la propuesta de que calendaricemos una reunión para esto. Sí, después de leer la descripción Sí. y añadimos un Exacto. lo que ustedes quieran. Yo Y eso estoy lo ahí un poco, Apretado. oh sí, porque bueno, Todo el mundo. El próximo lunes. es lo más cercano que tengo Pues disponible. está bien, yo no tengo problema. ¿Quién más? ¿Cómo estás tú, Liliana? Sí, sí. Pela vive aquí, Pela vive en la escuela, así que ella, Sí, porque Loreta, este miércoles es too much No, esta semana vamos al y lunes. sí, Lunes 1 de mayo. el día de la huelga. hopefully ese día vamos a ver tener Y lo que la hablamos, Loreto, fuera de ¿verdad? todo, sí, Y lo pero que porque hablamos, se pone San Juan a veces, Yo se ofrezco, pone San Juan a veces imposible para entrar. yo ofrezco
ese día hay marcha de protesta. Independientemente nosotros Yo no te recomiendo hacer. Sí, Pero total. yo ofrezco mi casa. Ustedes ser mi humilde casa, que no es nada del otro mundo, que es en Villa Nevares. Que no es ni mía, pero vivo allí. Yo le ofrezco la mía porque es lo único que vengo aquí. Para pasar por lo mismo. Bueno, Yo vamos no a sé si hacer. yo pueda llegar a la tuya. Yo no voy ni a ofrecer la mía, pero no, yo vivo lejos. Es una finca, olvídate. Exactamente, a menos que queramos estar interrumpidos por la oveja o otras cosas, pues, no, Y los gallos y la la gallina. calle ni en serio. Eso sí que no. Pero podemos, el lugar lo podemos analizar, Ujú. la fecha la podemos sacar. Ok, sí. Sí, Vamos sí. a ver. Aquí va a ser legales. Sí, hay lugares que Hay podemos lugares. conseguir. Tenemos el Para director del los Instituto de lugares. Cultura nos puede proveer algún espacio que no sea el archivo general, es un buen espacio. Hay otros lugares que quizás podemos conseguir que sean cercanos y que puedan ser lugares que podamos encontrar. A las Sí, 5, sí, sí. a las 5 o a las 6. Para mí, Lo que pasa es que Bueno, no, está bien, ya tengo esta señora ok, que te está ayudando. que ella, más tengo mi hija que No te lo- va a salir. Te lo digo porque como tú tienes un horario más administrativo, yo salgo casi siempre a las 5:30, a las 6, a las 6:30, depende del día. Los días que tengo reunión, yo desde por la mañana le digo a mi staff, hoy me voy a tal hora. por eso, pero Y me voy, y no, adiós, nos vemos, me fui. lo dejamos para las 5. Sí, ahora sí. ¿Estás seguro? Ok. Sí. Y después Es con el el lunes lugar. 24. No, que no se El voy. uno. El 1. El 1 de mayo, que estoy yo. Es A las importante, 5. ahí estamos cubriendo el punto 5 de paso de la agenda. Y si quiere, yo Pero puedo sí, ir a porque los sí, archivos porque que está al lado, sí. que no yo vivo. Y Ah, preguntarle. Bueno, solamente Sí, no. que tenemos Pero- estacionamiento. Le- No es que le- ellos tienen estacionamiento. Sí, Le le- pregunto entonces a Puruca, que lo escribo, que vamos a reunirnos el primer para que esté Por favor. formado. Ese día debemos tener este punto como el punto Único. para trabajar. Sí. Trabajar toda esa redacción de la convocatoria y diría yo que tener la lista para que al otro día, el 2 de mayo, se publique. Se van a traer de referencia a las demás convocatorias por esa Esta es campaña la única mundial. que yo tengo. Seguramente esta fue la única que yo conseguí. Yo puedo Pero sí, hablar y nunca debe de tener las otras. con los miembros del comité de rectoría que estuvieron. Ellos no Se tienen- puede hablar, yo tengo la impresión, yo recuerdo las 2 convocatorias que salieron anteriores y mi recuerdo es que eran bastante similares, que lo que cambió fue que en una ya era la Escuela de Arte Plástica y Diseño formalmente, yo creo, y la otra, pero era algo bastante similar una de otra. El cuerpo importante yo creo que está en esa que tú nos mostraste. Pero vamos, no estoy cerrando a que tú consigas cualquier otra cosa que puedas traer a la mesa. Aquí vamos a aportar qué es lo que finalmente va en ese documento. Correcto. Lo importante es que tengamos en mente, obviamente, que tenemos que establecer un tiempo definido y que obviamente eso luego nos va a traer cuando vamos a analizar, cuando vamos a convocar, etcétera, para que tengamos ese timeline nosotros interno, ¿verdad? Aunque no se esté estableciendo por fecha específica, que sepamos qué es lo próximo que viene. Y entonces, yo sí les pediría a todos que inmediatamente nosotros terminemos esa convocatoria y la publiquemos, que ustedes dos especialmente que están en la comunidad, que hagan extensiva esa convocatoria a todo el mundo. Sí. A todo el mundo. Y que aquí todo el mundo pueda sentirse ¿Qué parece? que la convocatoria está abierta y que Es nadie inclusiva. pueda Argumentar nada. sí, que no la dijimos, que no se enteraron. Yo quiero que todo el mundo se entere. Sí. Yes. Para mí es importante eso. Además, creo que es importante que también todo el mundo tenga claro que lo que hagamos en esa convocatoria debe ser realista de acuerdo al mercado, de gente disponible. Ustedes vieron ahí
esas especificaciones, yo creo que es importante que podamos un poco saber qué es lo que está y ese día acordamos, ¿verdad? Qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a establecer. Me parece que eso está bastante al acorde con lo que necesitamos, pero pues lo consideramos y lo miramos. Yo no quiero que nos vayamos a poner en un proceso que nos amarre No, y que nos vayamos a quedar, vamos, no quiero hacer referencia peyorativa a nada, porque no quiero que tengamos una convocatoria fútil, claro. un ejercicio fútil, Nadie quiere eso. porque yo creo que todo el mundo quiere que haya una persona en la rectoría. Que finalice el proceso. Y esta junta tiene como meta Eso. Ay, bueno. hay que tener a alguien en la rectoría Adelante. as soon as possible. La persona más cualificada del grupo que solicite. Y que, bueno, pues que todo el mundo pueda sentirse invitado a ver la convocatoria y a poder, y de luego establecemos los otros procesos. Exacto. ¿Algún aspecto adicional sobre este tema de la rectoría? ¿No? Quedamos entonces que el 1 de mayo vamos a reunirnos nuevamente y ese día vamos a establecer solamente el tema de la rectoría para que podamos establecer entonces más concretamente los puntos y ese día redactamos todo Exacto. y la enviamos para que salga a los sitios donde tenga que ser. ¿Y cómo funciona la otra vez lo del nuevo día y eso? Bueno, eso por supuesto ya lo tiene que manejar Limari, eso hay que pedir a OGP los 700 pesos que cobra, ¿verdad?, el nuevo día, pero eso es un proceso que se puede hacer, ¿verdad?, en un par de días. Ok. No va a salir al próximo día, pero por lo menos Pero para lo que cuenta la podemos publicar en la página de la escuela. Exacto. Supongo que podemos hacer eso. Pero Ciertamente. Pero se le puede ya ir notificando entonces a Animal Sí. y vamos a abrir la convocatoria Exacto. para Para que ella te vaya tramitando. Sí. Excelente. Lo otro que yo te recomendaría es que, ¿verdad? Tú como estás fungiendo, ¿verdad?, como presidente de la Junta, ¿verdad? Ujú. Que entonces tú el 1 de mayo, cuando terminemos esto, a nombre de la Junta, pues tú lo publiques a toda la comunidad. Con una carta. Sí, como una carta, correcto. Que tú lo comuniques a toda la comunidad, tú tienes el correo de la comunidad completa, o se la das a Puruca o... Sí, se O comunica. sea, y entonces pues a nombre de la Junta, pues que ya todo el mundo se entere más. Por supuesto, pues lo que uno pueda decir por ahí es gente que esté más o menos interesado. Claro, y desde hoy es público que estamos considerando una nueva convocatoria. Así que eso pues también para que conste pues es importante. Perdóname, y ahora pensando, si yo estoy ofreciendo de hablar con ellos y la verdad es que sí, pero normalmente a las 5. Así Sí. que bueno, No Bueno, perdamos nada ellos con el siempre- intento. sí, Yo voy a escribirle al director del Instituto de Cultura, yo lo llamo mañana, para que entonces él también me presente alternativas que tenga de otros centros y lugares que nos pueda ofrecer viables cercanos al área. Sí, pero yo puedo hablar con... Sí, digo, no hay sí, problema sí, ninguno, no, y ningún yo le problema. envío enseguida un... Ningún problema, si Loreta. me das tu teléfono, yo te Te lo llamo doy ahí mejor mismo. y... Ningún problema, al contrario. Lo podemos trabajar mientras más manos en esto mejor. Yo obviamente no ofrezco ningún lugar de donde yo trabajo porque no es prudente y no puedo ofrecer No. de todos los lugares que tengo. Que yo sé que puedo conseguir un conference así, pero no puedo. Así que no se puede. Bueno, en circunstancias. No, pero no, yo. A la casa de María. Eso de María está disponible. Porque yo doy vino y cositas de Ah, no soy la mejor. Algo más sobre este punto 3, ¿no? Vamos al punto 1 de la minuta de la reunión pasada y entonces luego pasamos a asuntos nuevos y con eso concluimos. Si quieres, dame tu teléfono. ¿Esta es? Sí. 787 09 ¿Cómo? 67 Es un cambio ahí. Es bastante corta. Esta es la minuta que corresponde al 12, que es la... Bueno,
día de la entrevista, correcto. Ustedes me dicen, yo tuve la oportunidad de revisar los argumentos antes de entrar a la reunión porque ya no me había compartido el documento, así que ¿Qué es el quórum de nosotros? 5. Yo, No somos aunque, nueve, aunque, somos aunque nueve Abdías total. aunque Abdías no estaba al principio, yo lo puse como presidente porque llegó después y lo Sí, especificó. pero teníamos quórum, Sí, pero lo especificó como sea también. hasta que tengamos 100, mientras tengamos 7, sí. Sí. Lo único que me faltaría es tu firma oficial. Para entonces, ¿verdad? De hecho, 4 sería quórum técnicamente. ¿Verdad? Son Sí, nueve, pero- son nueve, entonces por eso Pero son 5 debe ser. 5 es el quórum. Fíjate, ya que me hacen esa pregunta, lo puedo poner como un asunto, verificar qué ha pasado con los otros bienes. Sí. Sí, sería bueno. Déjame añadir ese dato. Esto es el arreglo de la minuta que leímos la reunión pasada. Pues, No, No, esto las es otra minutas cosa. de las reuniones pasadas quedaron como minutas. Sí. Sí, esas se aprobaron con un cambio que habíamos hecho en una parte, pero no. Yo no tengo problemas con ella, me parece muy prudente que no, Sí. ¿verdad? Se transcriba la entrevista, porque Sí. la verdad que hubiera sido 10 páginas. No. Y como está grabado, me parece que cualquiera Yo puede, estoy de acuerdo. me parece muy prudente lo que hiciste. Gracias. Porque si no estaríamos Sí, aquí felicito. Sí. Y Gracias. esto yo creo que debe ser el modelo de lo que, de las próximas Ese es el minutas, mismo así, que voy a hacer. concisa. Le puse hasta ahora. Pues una moción para aprobar la minuta. Moción. Perla presenta la moción para aprobar la minuta presentada del 12 de abril de 2017, la segunda Loreta Pérez. ¿Algún asunto nuevo? Yo tengo Bueno, lo acabo de comentar, el asunto de verificar en qué ha parado los otros, en los nombramientos de los otros miembros de la Junta, verificar qué ha pasado con eso. Ok. Ok, eso lo podemos. Esto lo estás poniendo como asunto nuevo y entonces debes incluirlo como un asunto pendiente en la próxima reunión para que le demos revisión a en qué estatus está. Y yo te sugiero que puedas hacer una tablita donde pongas asunto pendiente y un espacio para estatus y así lo revisamos Ok. y tú misma lo puedes ir llevando de esa manera. ¿Algún otro asunto nuevo? Yo tengo dos asuntos nuevos que no son para discutirse, pero quiero que estén presentes. Okay. En primer lugar, desde la llegada de la última rectora, Ivonne Marcial, yo le presenté a ella, como llegada de Caniteca, le presenté a ella, ¿verdad?, unas recomendaciones que se han incorporado a los estudios de Middle State y de NATSA. Pero quiero volverla a traer aquí porque obviamente eso fue discusión pasada que nunca terminó. Y es la separación de los decanatos. Yo no sé cómo a ti te fue en aquel momento, pero yo entiendo y muchos entendemos, inclusive la decana auxiliar Ivette, que me lo ha pedido en innumerables ocasiones, que hay una serie de conflictos y de problemas por estar esos decanatos. Es urgente. Es urgente. Yo siempre estuve en contra de eso, siempre expresé, ¿verdad? Quiero que sepan pues, que yo estoy, ¿verdad?, prejuiciada a favor de que eso ocurra, porque crea mucha confusión y entonces pues la decana tiene que atender tanto asuntos académicos como asuntos estudiantiles. Hay un conflicto constante. Eso es lo que te iba a comentar, porque acuérdate que yo estoy entrando un poco ajena al tema. ¿Qué es lo que está pasando con los decanatos? Originalmente estaban separados. Okay. Marimar Benítez, por cuestiones de ahorro, le ofreció a una decana, Marinés, que se me olvidó el apellido,
que se unieran los dos decanos, pero en ese momento renunció la decana de Asuntos Estudiantiles y se le ofreció a Marinés López, que asumiera a ambos, y eso se hizo por una cuestión de honrar. Marinés pues lo aceptó, por supuesto, pero eso ha demostrado ser algo fallido. No ha, o sea, hay demasiada confusión y hay, ¿verdad?, disputas sobre fronteras, sobre a quién le corresponde hacer qué. Y eso originalmente nosotros siempre teníamos dos decanatos que eran independientes, que tenían su lista de labores, ¿verdad? Y pues a mí me parece, y vuelvo y repito, estoy pronunciada a favor de que se separe. Somos dos pronunciados. Tal como tú lo planteas, y yo planteo algo que, obviamente yo ocupo el puesto de decano auxiliar. Me consta de propio y personal conocimiento que hay un conflicto constante, especialmente porque internamente se ha tradicionalmente dividido que uno de los dos brega con lo académico y el otro brega con lo estudiantil, pero es una ficción. Es una ficción. Porque en realidad ambos son académico y estudiantil por título. Y cuando estaba Marinés, el jefe del decanato era estudiantil, porque ella dedicaba mucho más a lo estudiantil. Cuando Teresa López acoge el decanato y yo estoy de decano auxiliar, Teresa era la decana académica más y yo por acuerdo interno me dedicaba mucho más a lo estudiantil, pero otra vez es una ficción porque cuando uno de los dos no está, obviamente funge como decano y obviamente constantemente uno participa de ambas partes. Es bien difícil poder dividir las labores y se planteó, incluso creo que se había hecho una petición a Ojalá en aquel momento. Se hizo y yo creo que debemos de seguir, ¿verdad? Porque es que Sí, ahora hay más conflicto que yo creo que cuando usted estaba. Ok. ¿Y cuántos decanos hay en este momento? Ahora hay más chicos. Está el decano de administración, decano de asuntos académicos estudiantiles y decano auxiliar de asuntos académicos estudiantiles. Son 3 decanos, que en realidad debiera ser decano de administración, decano académico y decano estudiantil. El problema es que no es una simple separación de 2 personas, junto con ellos separas staff y un montón de cosas, porque tienes que ver entonces qué parte se queda en académico, qué parte se queda en estudiantil, y a la vez tienes que entonces decidir cómo se va a trabajar presupuestariamente eso, etcétera. Así que pues. Y cuando en un momento vio esa parte, Bueno, no, Nazar no tanto, pero nosotros lo hemos puesto en los informes. En los informes está que existe esa situación y que se está tratando de resolverlo. Yo sugiero, Liliana, que lo pongamos como un asunto pendiente, no para ahora. Exacto. Pero de creo la que rectoría. sí, debe ser que una vez resolvamos bien todo ese asunto de rectoría, uno de los primeros puntos primero que nosotros como junta debemos llevar y que la persona que se siente ahí propiamente debe llevar es impulsar que eso cambie pronto. No, y que tenga conocimiento rápido de qué está ocurriendo. Tiene un aspecto presupuestario, tiene un impacto presupuestario, y eso es una de las cosas, porque entiendo que el decano auxiliar tiene probablemente un sueldo menor, y a la vez también, obviamente, si los pones a los dos como decanos, tienes que quizás equiparar algunas consideraciones salariales. Estoy especulando, pero presumo que es así. Y otra vez, hay una cuestión de organigrama que entiendo que lo tiene que aprobar. Ojalá, en este caso no sé cómo se llama ahora. Como debe ser. Sí, y yo creo que se había hecho una sugerencia y todo de cómo debía ser, porque si uno viene a ver todo lo que es consejería, actividades culturales, admisiones, debe estar en estudiantil. Registraduría se quedaría en académico junto con los directores de departamento. Exacto. Y asistencia económica se queda acá en el decanato de administración, que es una. Instituciones por lo menos. Excepto asistencia económica, que siempre está en estudiantil.
aquí están en administración. Pero eso fue una movida de... Está bien, pero eso no afecta. Bueno, y ya te digo, hay, antes de ocurrir esa unión, hay un documento que explica claramente cuáles son las funciones de cada Porque existían. Porque existían. Sí, eso es lo mejor. Eso Que es lo que mejor, ya que no hay que inventar eso. Entonces, Segundo punto. tengo lo otro que también para discutir de aquí a varios meses. Aquí hubo un issue que no pudo resolverse en la última junta, que es el issue de el emblema de nosotros. Aquí hubo un problema porque ese emblema no fue aprobado por el comité que les correspondía, hubo una mala comunicación y se presentó a la junta anterior este emblema como el emblema final. El comité que estaba pues escribió una carta que yo puedo buscarla o pedir que le escriban otra vez diciendo que eso fue un error, que ellos tienen que reconsiderar esto otra vez porque esto era un diseño, era un borrador, no era el diseño final que ellos le habían recomendado al estudiante porque era un estudiante la que lo había hecho, que hiciera unos cambios y ahí hubo un proceso que hubo una confusión y se presentó. Y es el que se está usando. Y es el que se está usando, pero no sé. Por eso. Pero no es lo que el comité ni lo que los profesores quieren. Ok. Pero ¿qué quieren hacer? ¿Regresar al anterior o hacer un No es regresar al anterior. anterior, sino regresar al punto que ese comité, que te puedo decir, estaba Ana Colorado, estaba Briganti, estaba Mauricio Conejo, ¿qué más me falta? Yo no sé si Guillermo estuvo en ese proceso. No, no me Son recuerdo. los de imagen. Exacto, que ellos lo que quieren es retomar otra vez el proceso de que el estudiante, pues ellos le iban a hacer unas recomendaciones y que el estudiante pues siga las Yo recomendaciones. tengo dos preguntas. ¿Quién establecía el proceso y quién dirigía el proceso? Bueno, lo dirigía Celso del centro de diseño, en el sentido de que él tenía al estudiante, él escogió al estudiante y estaba, ¿verdad? Funcionaba como un tutor del estudiante. Entonces ahí hubo, vuelvo y te repito, pues una mala comunicación en donde el comité le dijo, yo no sé si fue al estudiante o a Celso, que esto no estaba finalizado y entonces José eso no lo entendió, o yo no sé, tú Aunque era eso fue un ejercicio de clase. como Y un ejercicio entonces de se clase. hicieron varias presentaciones, se hizo un escogido y de los dos mejores, pues se les dio a desarrollar uno más que fue pero pues ahí fue que hubo el problema de comunicación. Exacto. Pues Porque dijeron que después no era cuando ya había Exacto, porque no llegó al comité. Pero, ok. Pero ¿Y eso dónde no, se no, toma, no. o sea, No, dónde no, se no. toma la decisión Para de que sea usarlo como oficial? como el logo Como oficial? oficial. el centro envía el comunicado a la comunidad diciendo este es el nuevo logo y todas las diferentes formas de utilizarlo. Y luego de eso, supongo que el comité protestó. Luego de eso se trajo a la Junta lo vio, dijo, pues el centro se aprobó, todo el mundo lo aprobó, estamos felices. Pero entonces yo recibo una comunicación, una carta oficial de Ana Colorado diciéndome firmada por el Briganti y qué sé yo qué más. Eso no fue lo que pasó. Y el rector en ese momento, Él se comunicó directamente con el centro, explicó la situación, la misiva del comité y el centro no está dispuesto a ceder porque él había entendido que ya era el logo. o sea que aquí lo que estamos hablando es de un asunto de mediación, porque hay dos partes que tienen versiones conflictivas. En este caso habría que hablar directamente con el comité. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que estableció? Centro y la estudiante. Ok, yo sugiero una cosa, vamos a citar a Carlos y que Carlos explique todo lo que nos ha explicado María, pero que como rector Sí, sí. interino le explique, y entonces que pueda explicar cuál es el estatus de la situación, si es que hay unas versiones que no son congruentes, no coinciden, porque si es así, entonces la administración tiene que entrar, tiene que tomar control del proceso y tiene que decidir una de dos cosas, o entra en una mediación en las partes y las partes se sientan a hablar y deciden, o establece de cero un proceso nuevo Y y empezar de nuevo.
verdad que no añadí, y vuelvo y te repito, yo aquí sí que estoy completamente neutral en el sentido de que para mí un diseño es igual a otro. No le digas eso, Eliana, No porque... siempre, claro, pero yo a mí me lo dijeron y yo dije qué bonito. Yo lo sé y a nada, después mis compañeros, aquí no solamente es un comité que está disgustado con esto, son todos los profesores que están disgustados con esto porque ellos entienden que es un diseño muy elemental y simple. O sea, aquí están los que no están en el Bueno, comité. sí, eso es algo también que llegar a un grupo que esté de acuerdo y que todo eso es otro proceso también. Bueno, pero yo te digo entre los profesores, yo no Sí. sé entre los estudiantes, pero entre los Ok. profesores hay Pero Yo, sería bueno sí, que no, sería para calificarlo, después yo se lo puede vi y tomar, dije, depende de lo que Carlos comente Sí. cuando lo citemos, se decide A mí- cómo hacer el protocolo de inclusión. nada más allá de si es elemental o es el mejor diseño, lo importante es que el proceso se lleve correctamente y que las partes encargadas de que eso se haga lo hayan hecho de la manera que se acordó. Exacto. Si eso no pasó, porque si todo el mundo, si todo el mundo Bueno, entiende que bueno, está mal, pues... pero también yo entiendo que esta es una escuela que tiene una especialidad en diseño. Exacto. Hay unas personas que son los especialistas en esa área, que son los profesores. Eso, pero Yo por eso entiendo no que puedo- son las personas que deberían de tener mucha participación Pero por eso en te esa estoy diciendo, decisión, porque pero para eso hay un comité donde los que están son de diseño. Por eso yo, si el comité es representativo de ese sector, yo no tengo problema con lo que ellos decidan, que a la larga no tiene que ver con lo que a mí me guste o no, tiene que ver con que ellos son los... sí, pero ¿y quién creó el comité? Yo eso sí que no te puedo Por decir. Por eso yo prefiero citar a Carlos. Yo prefiero citar a Carlos y que Carlos nos explique el asunto de A a Z. Desde Y que su podamos- punto de vista, sí. porque sabemos que- Sí, porque como era una actividad de, Sí. de salón de clase, Exacto, no estuvo de lleno en todo Sí, el me proceso. imagino que quisieron dar. Pero es la persona encargada de la escuela, no le puedo preguntar a más nadie que no sea el rector interino y que de ahí él nos defina. Si él no tiene conocimiento del asunto, pues tendremos que traer aquí. Al comité, a la persona y al comité. Pero si hay que llegar o sea, si son dos versiones que no coinciden, y igual creo que rectoría es la persona, es el... No, de hecho, es la administración que la persona, si se diera el caso, debería de participar con la convocatoria si se termina eligiendo un nuevo rector. bueno, claro, pero yo comenzaría por citar a Carlos, que Carlos nos haga un informe oficial de lo que pasó y entonces de ahí partimos, de ahí veremos qué es lo que procede y vemos. Pero eso sería después. Después de después, Yo voy a hacer la tablita y voy apuntando. ahora no va a ser. Vamos Me subiendo preocupa. bajando puntos, vamos subiendo y bajando. Eso sí, me preocupa que con esto se está imprimiendo material, promoción. Ahí fue que yo- No, aquí según me explicó la decana, y eso pues Carlos va a tener que confirmarlo o no. Esto no hay, esto es de computadora. Esto no es, ellos no están haciendo impresiones. Sí, pero la promoción de la Pero no, la certificación, y ahora mismo está con Eso se eso. está Sí. usando en todo. No, y Utilizan los entonces científicos que hay. entonces me preocupa porque eso es algo oficial. bueno, sale de un a mí lo que me archivo. preocupa es que dos cosas. Primero, que estemos gastando dinero que después tengamos, como aquí no sobra el dinero, aquí No, falta y el hay- dinero. Y además de eso hay un problema de branding. Cuando tú tiras Identidad, eso a la calle, identidad, la identidad de la se escuela confunde, se trastoca. sí, se confunde. Porque entonces Claro. ya vamos a tener que entrar en cambiar el logo en un tiempo que, no es, ustedes que saben de eso saben Claro, que lo mejor es que haya una estabilidad claro. en eso. Pero Nada, por eso es importante que el proceso se haga como corresponde y que no tengamos que tocar este logo, si es posible, 30 años. por un buen tiempo.
Bueno, yo aquí soy igual que verdad, yo soy Que mensajera. todo sea claro. Y No, está el bien. voto ha sido muy No, amplio. está bien. Aquí yo te puedo Porque asegurar que hay una más mesa. partes envueltas en que hay que escuchar. Sí, y al estudiante que Claro. Betita no tuvo la culpa Claro. de esto, pero fue pues que el comité no se expresó correctamente o... Sí, pero hay que, bueno, nada, traemos a Carlos para hablar en un posterior y que Ya. vayamos trabajando sobre el asunto. Es un asunto importante, Ujú. es muy importante. ¿Algún asunto nuevo adicional? Pues de no haber asunto nuevo adicional, entonces lo que nos queda es una moción de cierre. Moción para que se termine la labor. Moción de cierre presentada por Iliana y segunda Perla. Así que a las 8:07 de la noche estamos culminando nuestra ordinaria. Buenas noches. Y entonces el próximo lunes nos vemos. Nos vemos el próximo lunes y definimos lugar.